que se enganchan en el borde para que no se caigan. Entonces espero que ya así... Pero si lo que se caía era el móvil. Sí, se cae el móvil por culpa de las patitas esas. Bueno. Yo lo primero, como siempre, os quiero preguntar si tenéis alguna... Yo ya sé que lo que estoy tratando de explicaros genera mucha controversia y duda, pero antes de yo seguir intentando aclarar, quiero que me digáis si vosotros tenéis alguna duda concreta de todo lo que hablamos en la pasada. ¿Sigo? Sí. Sigue. A ver, como voy a hacer lo de siempre, volver atrás y volver a donde creo que no me explique lo suficiente. Hemos determinado por consenso en todas estas clases anteriores que hay unos niveles de conciencia, que la conciencia espiritual puede ser desde la ignorancia absoluta hasta un nivel máximo de autorrealización o iluminación o como queramos llamarlo. Y hemos estado explorando cuál es el trabajo que hay que realizar para poder ir evolucionando esos niveles de conciencia, para poder ir creciendo como persona en esa capacidad perceptiva emocional, personal, mental y espiritual, ¿vale? Elevar nuestra conciencia. Y fuimos viendo, hablamos acerca de lo que era un secuestro emocional, fuimos viendo cómo el ser humano se convierte en su propio ego, se identifica con su propio ego, con la naturaleza material del cuerpo, con la experiencia mental de la presencia carnal, con el ego como sustancia, más allá de su presencia espiritual, cómo se olvida de su esencia espiritual y se apega y se aferra a la experiencia material. Entonces empezamos a hablar de que eso sucedía porque la mente se apega a las emociones y esas emociones nos secuestran y nos impiden ser el observador que puede prestar atención a la realidad y puede elevar ese nivel de conciencia. Y ahí empezamos a indagar y fuimos avanzando en el hecho de que ese apego a las emociones se producía igualmente con los deseos de las cosas materiales. Nos apegábamos a los deseos. En realidad lo que sucedía es que el propio apego hacía que nos convirtiéramos en eso a lo que nos apegamos, en esa experiencia, en ese deseo, en esa necesidad, y al convertirnos en eso tan sustancial del mundo material, perdíamos la capacidad de observación, perdíamos la capacidad de conciencia, perdíamos esa capacidad de ver. Hasta ahí esto lo hemos estado viendo este último mes. Esto lo entendemos y tenemos un proceso... Vale. La última semana de lo que hablamos era de cómo podemos trabajar para superar el convertirnos o el transformarnos en nuestro apego o nuestro deseo, cómo podemos trabajar para no hacerlo, cómo podemos trabajar para estar más observador, más presente y elevar más nuestra conciencia. Y hablamos acerca del Harinam, ¿no? Hablamos de que el canto del Santo Nombre, no hay manera, ¿eh? Todas las semanas nos la tiene que jugar, ¿eh? Todas las semanas salta. Bueno, hablamos acerca de que el Santo Nombre ayudaba mucho a que ese discurso mental lo pudiéramos observar de una manera consciente. No pasa nada, estamos todos ahora locos con la obra. Tranquila. Entonces estábamos pendientes de comprobar que el Harinam nos permite observar y ausentarnos del discurso. Vale, entonces hoy quiero hablar de dos cosas que, claro, cuando os explico eso, volvemos a lo de siempre. ¡Ah, qué fácil parece! Pero no es fácil, no es verdad. Primero, porque hay un engaño. Bueno, eso lo voy a tratar en segundo lugar. Pero bueno, hay un engaño, que es que el ego consigue siempre engañarnos.
El ego se llega a mostrar incluso como la propia naturaleza del observador. El ego se llega a mostrar a sí mismo como observador. ¿Vale? Lo has parado ese. No hay manera. Yo creo que la próxima vez le voy a quitar la funda porque a lo mejor sin funda lo agarramos mejor. Vale. Entonces, por un lado, lo que vamos a tratar en segundo lugar es cómo el ego nos llega a engañar para que nos creamos que no está cuando realmente sí está. ¿Vale? Lo sutil que es el ego y más cuando más elevas tu conciencia, porque claro, a medida que tú tienes más conciencia espiritual y tienes más capacidad de observación frente a la presencia del ego, él se tiene que esconder mejor. Y ahora, en segundo lugar, hablaremos de eso. En primer lugar, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo fácil que parece y lo difícil que es el trabajar esa observación. Y voy a intentar explicar esto. Claro, yo os cuento, te sientas, meditas, dedicas tiempo, cantas Harinam, dedicas tiempo, prestas atención, piensas en el Señor, dedicas tiempo, le ofreces lo que haces, dedicas tiempo, siempre es tiempo. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos tiempo. Los occidentales, en este mundo de hoy en el que vivimos, que es la selva amazónica, con un montón de depredadores luchando por una papaya que cuelga de un árbol y hay 800 manos que la quieren coger, salir adelante hoy día para sobrevivir en este mundo es muy complicado. Subida del Euribor, las hipotecas por las nubes, no hay casas para alquilar, nadie puede conseguir un piso de alquiler, la comida ha duplicado el precio, la energía la ha multiplicado por 4, la electricidad vale 5 veces más que hace un año, el gas vale 4 veces más, no hay empleo, el 16% de los trabajadores están desempleados, las personas mayores de 50 años no consiguen un empleo. Sigo, porque si queréis sigo, o paro ya. Siempre hay margen de maniobra para hacer cosas. Vale. Pero entendemos la complicación, ¿no? Entendemos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la gente que estamos en este mundo, en estas circunstancias, en este tiempo, lugar y circunstancia, enfrentamos una cantidad de dificultades que hacen que esa teoría tan estupenda que yo os he contado descuadre, ¿no? Claro, si tú eres un monje budista zen que vive en lo alto del Tíbet y vives de la misericordia de las donaciones de la gente que permite que haya un monje encargado de bajar al pueblo cada cierto tiempo a comprar viandas y que haya un monje que se ocupa de cocinar, otro de tal, otro de cual, lo que te ocupa tu mente a lo largo de tu día es tu tarea. El cocinero cocina, el limpiador limpia, el que mantiene el templo hace el pujari, el que hace la puya se ocupa del templo, el que tiene que mantener la infraestructura pues arregla las averías de los tejados, se repara las puertas, cada uno tiene su preocupación, su tarea. Y el resto del día pues puede estar perfectamente centrado en meditar, en cantar Harinam, en amar a Dios, o los budistas en este caso no aman a Dios, aman la budeidad, buscan la paz interior. Claro, para ellos, que tienen una tarea y el resto del día para dedicarlo a centrarse en la alimentación. Voy a comer, atención plena, cada grano de arroz que me como, Nosotros comemos en 10 minutos, y nos da tiempo, porque tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que salir corriendo a recoger al niño y llevarlo al colegio y luego la bici hay que llevarla a arreglar y tengo que trabajar a las 7 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 y a las 8 ya estoy en el trabajo y a las 3 salgo, pero la vida que llevamos aquí y ahora no da las condiciones idóneas para que eso resulte fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, yo os lo cuento, tú lo escuchas y dices, ala, ya se ha tirado el pegote Julio, ahora ves quién planta el huevo, porque esto no encaja con mi vida, no funciona con mi vida.
¿Eso quiere decir que no podemos, que solo pueden los monjes budistas o los cartujos que se van a un monasterio o las hermanitas de Santa Catalina que están recogidas en un convento? No. También está a nuestro alcance. Pero, en función, el pero borra todo lo demás, en función de tiempo, lugar y circunstancias. Nuestro tiempo, nuestro lugar, nuestras circunstancias. ¿Me sirve decirme a mí mismo, claro, es que Julio lo explica, yo lo entiendo, pero esto no hay quien lo haga? No, no me sirve. No me sirve porque es verdad que las condiciones perfectas para poder estar 6 horas al día cantando Harinam con atención plena a Dios, ofreciéndole todo lo que hago, con 4 pensamientos en mi cabeza, es una condición ideal poder estar retirado del mundo y que me mantenga y me den la comida o que yo me la gane trabajando 2 horitas. Eso no es, para nosotros no está a nuestro alcance. A nuestro alcance está la verdad del día a día. Y la verdad del día a día es que mi cabeza tiene tal ebullición de preocupaciones, ¿cierto? Tal cantidad de pensamientos que me atropellan para vivir mi día a día, que la teoría transformada en práctica es muy complicada. Es decir, yo os lo cuento, lo entendéis perfectamente, pero claro, luego te sientas en tu silla, ¡ay, se me ha olvidado hacer no sé qué! Hare Krishna, ¡ay, se me ha olvidado hacer no sé cuánto! Hare Krishna, ¡ay, que no sé qué! Hare Krishna, pero tengo que mañana, Hare Krishna, Hare Krishna, y dices, pero si esto no hay manera de hacerlo, ¿lo veis? Os tenéis que sentir culpables porque no podéis cantar Harinam tranquilamente una horita por la mañana. No podemos sentirnos culpables. Estaba teniendo la conversación hace un rato con José Antonio antes de empezar, de que hoy no he podido. Llevo cantando Harinam 15 años, bueno, no sé, 15 no, pero 10 o 12. Me he sentado esta mañana para hacer mi horita y no he podido. De repente me siento a cantar Harinam y cuando llevo 10 minutos, no he mandado a la empresa tal los extractos con los links de los YouTube del curso. ¿Qué ocurre? Que al final eso para mí puede suponer que yo tengo un trabajo o no tengo un trabajo. Y yo ahora necesito un trabajo. Mi mente se atropella y yo digo, ¿qué hago? ¿Sigo cantando con esto en la cabeza? No puedo. Paro y lo hago. Me pongo, hago eso, hago otra cosa. El abogado, se me ha olvidado mandarle la reclamación del documento que tengo que mandar al despacho. Me pongo, lo hago. Voy haciendo todo, termino y digo, ahora, Harinam. ¿Vale? No he hecho mi hora de todos los días. El otro día hablábamos, cuando le dices, estaba contándole también el ejemplo a José Antonio, ¿por qué los maestros te dicen cumple un número mínimo de rondas? Si yo os dije el otro día, por lo menos si decides hacer 3, haz 3 todos los días. Porque eso es como si tú tienes una persona amada. Si tú tienes una persona amada, tú vas todos los días y le dices, ay, ¿cuánto te quiero? Le das tu besito, le das tu abracito, que es esa persona amada, pues es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu marido, lo que sea. Pero tú vas y le muestras tu cariño. Entonces, si tú, esa persona amada, todos los días vas y le muestras tu cariño, si un día no vas, dices, uy, que no ha venido a darme mi beso y a decirme que me quiere. ¿Qué ha pasado? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿No me querrá? Efectivamente, Dios es infinito amor. Y en ese amor cabe toda misericordia. Evidentemente Dios no se va a enfadar porque tú un día no le digas que le quieres, pero ¿a que no queda bien? Si tú quieres a alguien que un día no le digas que le quieres, ¿a que no queda bien? Pues eso es tus 3 ronditas todos los días, ¿vale? Pero borra todo lo demás. Si yo después de 15 minutos tengo la cabeza hecho un bolo porque se me ha olvidado hacer un montón de cosas que son muy importantes para tiempo, lugar y circunstancia, lo que me está pasando aquí y ahora a mí, pues paro, hago lo que me está distrayendo y luego vuelvo otra vez a cantar. ¿Qué pasa? Que después me engancho y me tiro 1 hora cantando o rezando. ¿Cuándo? Cuando puedo, cuando mi vida me deja, en el momento en que puedo y con mis circunstancias como puedo. O sea, que no os estoy diciendo que cambiéis vuestras vidas. Igual que a mí me ha pasado esta mañana, que me había dejado un par de cosas que tenía que haber hecho y que no estaban hechas y me he dado cuenta en cuanto me he puesto... Claro, ¿por qué me he dado cuenta cuando me he puesto a rezar y no me di cuenta el domingo, por ejemplo? Porque el domingo cantaba Harinam con la cabeza puesta en otras cosas.
¿Cuántas veces hacemos eso? El Harinam salta solo ahí, empieza a dar nombre, y tú estás paseando, caminando, entonces no estás en quietud absoluta. Pues probablemente el domingo, cuando yo estuve cantando el domingo, no estuve en quietud absoluta, pero el lunes esta mañana, cuando me he puesto a cantar, sí que estaba en una absoluta quietud. Y de repente me caen en la cabeza todas las cosas que no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho lo otro. Esto nos va a pasar continuamente a todos, porque cuando estamos intentando concentrarnos, meditar, cantar Harinam, poner la mente en blanco, cualquier cosa que nos suceda, estamos conectando con la intuición que supone nuestra conciencia más superior. Digamos que, ¿cómo explico esto? A ver. Imaginemos que la conexión con el todo, la conexión con la conciencia suprema, es un proceso intuitivo. Es como cuando estás en ese espacio vacío que os contaba que se va abriendo entre pensamiento y pensamiento y se manifiesta Dios, se manifiesta el amor, se manifiestan los sentimientos de la unicidad, ahí lo que más se manifiesta es intuición. Una persona que va elevando su nivel de conciencia va adquiriendo un conocimiento por experiencia que supone todo el saber, porque está conectando con la conciencia suprema, está conectando. ¿Qué es Dios? Dios es todo el amor, toda la sabiduría, toda la bienaventuranza. Entonces, cuando una persona tiene un nivel de conciencia elevado, por eso se dice que parecen iluminados, que están autorrealizados, ese tipo de personas tienen una percepción de la realidad, un conocimiento, una experiencia de la vida que es devastadora en el momento que abre la boca. Te destruye todos tus errores, te destruye todos tus engaños, te destruye porque emana conocimiento. Bueno, ¿eso está a nuestro alcance? A veces sí. A veces se dispara la intuición cuando en ese espacio vacío, en ese silencio entre pensamiento y pensamiento, conectas con esa conciencia, con ese Dios, con esa suprema perfección que hay en ese espacio, en ese vacío. Bueno, esto nos ocurre a veces, y cuando se manifiestan cosas, pues reaccionamos ante ellas. ¿Qué sería lo ideal? Que cuando estamos cantando Harinam pudiéramos ser capaces de llegar a ese estado de silencio mental, de presencia absoluta, de paz, de conexión con la superconciencia y nos pudiéramos quedar ahí. Pero es que no nos quedamos. El natural de las personas normales es que tenemos un instante de intuición, llega a nosotros algo y ese algo nos desconecta. No sé si os ha pasado alguna vez, que estáis en ese momento de paz, de realización, de tranquilidad, y llega a vosotros una experiencia intuitiva, llega a vosotros, y el que llegue eso ya te desconecta, porque te conectas con lo que te llega de la intuición. No dejas estar ese espacio, no dejas que esa intuición se siga manifestando, sino que en cuanto se manifiesta esa intuición, te aferras a ella, te apegas a ella, ¡pum! Y te desconectas. Vuelves a lo material, vuelves al pensamiento, vuelves a, uy, me ha llegado esta intuición, porque es lo que me ha pasado a mí esta mañana. Yo estaba empezando, cantando, tal, me llega la intuición de, la vas a preparar, se te ha olvidado lo importante, y en vez de dejarlo estar y seguir en ese espacio en el que la intuición me está previniendo y me está colocando en una posición para solucionar mi día a día o para prevenir y estar en ese espacio, automáticamente me desconecto y salgo de ese estado de paz y me pongo con el día a día, pum, 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 pum. Esto es lo que nos suele pasar. ¿Y por qué nos suele pasar? Pues porque estamos muy apegados a lo material, porque nuestra mente está acostumbrada a pensar sobre todo, incluso a pensar sobre nuestra intuición, sobre nuestro aviso, sobre nuestra percepción. Y esto nos ocurre incluso con los sentimientos de amor cuando Dios nos los regala. Estamos paseando por una montaña preciosa, subimos a lo alto de la montaña, ves todo el valle, ves una cascada, tal, ves la pureza de la maravilla de Dios, la naturaleza en plena expresión, te sobrecoge, vas a empezar a sentir la experiencia de Dios
y de repente sueltas ahí, ¡qué bonito! La has cagado. Desconectado otra vez. Ya estás otra vez. Pero es que mira qué río, fíjate, porque el último que vi, porque yo cuando estuve en la montaña de no sé dónde no se veía con tanta luz, que no, que tienes que vivir la experiencia. No vivimos la experiencia. No nos conectamos a la emoción, a la intuición, al amor de Dios, porque el día a día nos come y el ego nos engaña para que juzguemos. Hasta la maravilla de la expresión de Dios la juzgamos. Hasta el regalo de nuestra conciencia a través de una intuición lo juzgamos. Hasta el regalo de Dios de experimentar el amor sobrecogedor por la maravilla de su creación lo juzgamos. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Cómo se esconde el ego, perdón, cabroncete, para jodernos? Y nos lo roba. ¿No os ha pasado nunca? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Lo sentís? Esto es lo que quería mostraros. Ahí es donde está el trabajo. No es que no podamos trabajar, no es que como no estamos en un templo budista o en el Tíbet, o no estamos en una cabaña en la sierra, o no estamos cobrando un subsidio o lo que sea que nos permita estar en paz. No podemos. Sí podemos. Si a todos nos llegan esos momentos. Tengas o no confianza en el Harinam, cantes o no santo nombre, hagas o no meditación. Hay momentos en que nos llega esa intuición de esa conciencia superior, esa conexión con la realidad de lo que es más allá de nosotros. Pero es que siempre estamos jodidos por culpa del ego. Al final, juzgamos, observamos y juzgamos. Intentamos atrapar la experiencia. Y ahí es donde está nuestra dificultad. Todo lo que os expliqué el otro día, la dificultad está en esto. Eso se puede vivir si superamos esta dificultad. El que cuando llega ese instante de intuición, estemos suficientemente conscientes para dejarlo ser, para dejarlo suceder, para dejar que ocupe todo su espacio. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Y ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Sabéis de lo que habéis vivido experiencias así y sabéis que es ahí donde está el esfuerzo, el trabajo, en prestar esa atención? Sí, sí. Vale. Entonces, como estamos de acuerdo en que se puede, aunque no vivas en un templo zen, experimentar el trabajo espiritual, estamos de acuerdo en que el observador, cuando hace ese espacio entre los pensamientos discursivos, entre la trampa del ego, puede abrir esas puertas de conciencia. Estamos de acuerdo en que cuando manifestamos esa intuición o esa emoción amorosa o ese sentimiento profundo, natural de nuestro ser, estamos de acuerdo en que todo eso nos conecta con la esencia divina. La dificultad está ahora en cómo reconocemos la trampa del ego. ¿Por qué al final siempre el ego nos roba la experiencia espiritual? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no ampliamos nuestro espacio espiritual frente a nuestro espacio consciente material? Porque al final siempre hay algún obstáculo. Esto hay que entenderlo. Porque claro, siempre os digo, mi trabajo aquí yo no hay verdades absolutas. Mi trabajo es mostraros cosas para que podáis, cada uno a su nivel, a su manera, en su forma y con sus recursos, mejorar su situación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, yo lo que hoy quisiera es primero ya mostraros dónde está el problema, ¿no? Ya vemos dónde está el problema. Vemos que no es tanto una cuestión de que porque estoy aquí y no estoy en un monasterio retirado sin tareas de la vida diaria, no puedo experimentar la presencia espiritual y no puedo elevar mi conciencia espiritual. No, no, no. Aún con esta vorágine de nuestra selva, aún así, yo puedo trabajar, yo puedo mejorar mi situación, yo puedo experimentar un mayor nivel espiritual. Evidentemente, cuando tengo que hacer tareas que me exigen mucha concentración, mi trabajo me demanda una atención, etcétera,
Pues a lo mejor ahí no estoy todo el tiempo diciendo, ay señor, mira, ahora voy a coger la broca del 43 de este torno fresador para hacer el agujero del 61 milímetros para que entre el pasador. Pues ahí no te vas a poner a decir, ay señor, tal. Pero cuando estás haciendo tu trabajo totalmente concentrado en lo que te toca hacer, sí es cierto que esa misma atención puede evitar que tu pensamiento esté atrapado y puede permitirte estar en un estado de meditación consciente mientras estás concentrado en lo que haces, de atención a lo que haces. ¿Qué pasa? Que esa atención te ejercita para que cuando luego sales del trabajo y vives tu vida, puedas estar atento a cómo te relacionas con los demás, a cómo hablas con tu familia, a cómo hablas con tus amigos, a cómo actúas cuando la gente te pincha o te corta, a cómo reaccionas ante las circunstancias que te van pasando. Entonces, sí, hay momentos que no podrás estar pendiente de ofrecerle a Dios o de estar atento o de estar observante a tu propia conducta porque estás haciendo una tarea que es además la que te permite subsistir y tienes que estar a lo que estás, pero habrá otros momentos que eso que has hecho con plena conciencia, que te ha ejercitado para estar atento, estar consciente, estar concentrado, lo puedes usar para ser consciente de tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Veis? Y cuando empiezas a estar cada vez más consciente de tu vida, puedes observar tus pensamientos, puedes ver el ego, etcétera, etcétera. Parte 2. El ego tramposo, ¿no? ¿Cómo nos engaña el ego? Constantemente. Cuanto más conciencia tenemos, más tramposo es nuestro ego. Cuanto más somos capaces de observarle, más aprende a disfrazarse para que no le veamos. Por ejemplo. Es que a mí me pasa, perdona, desde que estoy aquí en estas clases, ya continuamente se veo por ego y ya me vuelvo loca y digo, joder, pero es que tengo entonces mucho, es como todo el día. Tenemos todo mucho. Es el ego. Pero eso es muy bueno, porque te das cuenta. Claro, eso es extraordinario. Es que ahí se empieza. ¿Cómo lo hago? Bueno, claro, es que lo vas a tener siempre, hay que tenerlo ya mansadito. Es que recordáis que esto lo he repetido 1000 veces. Una persona con una conciencia autorrealizada, con una conciencia espiritual muy iluminada, tiene 90% de conciencia, 10% de presencia de ego. Una persona como nosotros en una vida normal tiene 20% de espacio de conciencia, 80% de ego. Claro, para llegar hasta solo un 10% de presencia de tu ego en tu vida diaria, tú tienes que ir disminuyendo la presencia de tu ego. ¿Y cómo la disminuyes? Observándolo, claro, que es lo que te está pasando ahora. Claro. Que cada vez lo observas más y lo ves por todas partes. Claro. Y cada vez que lo ves, lo desmontas, lo desactivas. Lo desenmascaras. Lo desenmascaras. Cuando llevas 5 años con esa guerra de observación, de batalla, el ego ya cada vez se manifiesta menos. Porque cada vez que se manifiesta, tú le ves y le desactivas, pues si hoy se ha manifestado... Me cuesta desactivarlo. Solo observarlo. Bueno, eso es con la práctica. Solo es observarlo. Si, por ejemplo, a ver si soy capaz de poner un ejemplo. Ya, lo observas, pero lo haces. Que es diferente. Sí, claro, es lo que yo le he claro. entendido. Sí, pero Es que al principio no lo puedes desactivar. Al principio solo lo observas, pero te arrastra. Te engaña y te arrastra. Y te das cuenta después. Por ejemplo, el primer nivel de reconocimiento del ego es cuando ya lo has preparado. Entonces tú dices, llega tu cuñado. Porque vamos a tomar una cervecita. Y tú saltas y dices, pero ¿qué cervecita si tú eres un gorrón que no has comprado una cerveza en tu vida, que no sé qué? Y cuando termina la frase dices, ay Dios mío, la que he preparado, me podía haber metido la lengua en donde más me duele, mi hermana me va a matar, lo que le he soltado ya al borde este. Te das cuenta después, pero ya la has preparado. Ya la has soltado al cuñado, que es un jeta, que es un cara dura, que tal, que se va a aprovechar de ti, y se lo has dicho. Bueno, a mí es mucho más clear que todo eso. ¿Qué? Mi ego es mucho más clear. Vamos luego después. Sí, mucho más. Vamos a ir paso a paso. Estamos en nivel 1. Eso lo controlo todavía. yo también, sí lo controlo. Nivel 1. Nivel 1 es, la preparas, ya la has preparado, y entonces observas al ego y dices, esto, la trampa de mi ego.
con mi soberbia, me tenía que haber callado, guardarme la soberbia de mi ego, haber dejado que diga lo que quiera y haberme ido de cerveza con él y si tengo que pagar, pues volver a pagar. ¿Qué remedio? Este es el primer nivel de ego. Segundo nivel de ego. Ya no le ves cuando la has preparado. Le ves cuando la vas a preparar. Entonces, llega, vamos a tomar una cervecita y tal. Entonces tú lo ves y dices, tendrá cara dura el tío este, pero te callas. Callas y, ya, y te aguantas. Pero cuando llegas a tomar la cerveza, tu ego, el sutil, el oculto, el escondidito, dice, pues va a pagar su puñetera madre. Esta vez le toca pagar a él, no me da la gana de pagar. Y te quedas con la mano en la cartera, Esperando. esperando, y esperando. Y te mira, y le miras, y te ríes, y no paga, y tú te descojonas. ¿Ves? Ese es ego también. Este es el segundo nivel. O sea, tú ya eres capaz de pararle cuando sale como un caballo desbocado, pero todavía no puedes evitar que el caballo corra. ¿Vale? No sale el caballo desbocado, pero todavía no puedes evitar que el caballo corra. Segundo nivel, el ego me arrastra. Tercer nivel, ya no es le veo cuando la ha liado, ya no es le veo antes de que la líe. Ahora el tercer nivel es le veo. Le veo, que tú estás ahí entrando ahora en el le veo. Entonces, en el le veo es, ocurre la circunstancia, llega el cuñado, y entonces tú piensas, me callo, no puedo decir nada, me voy con él, le dejo que pida la cerveza y la pago yo para que no se enfade mi hermana. ¿Dónde está ahí el ego? El miedo a que se puede la hermana. Venga que lo veis. Más allá todavía. Podéis verlo. A sentirme yo bien. Soberbia. Ah, claro. Soberbia. Qué bueno soy yo que para que no se enfade mi hermana le pago la cervecita. Luego vas a casa y tal. ¿Y por qué? ¿Veis? Tercer nivel de ego. Fijaros cómo de tramposo es, ¿eh? Fijaros cómo de... Desde el primero, que tú ya te crees que le tienes controlado, que ya le has visto... La solución no irse de cervezas nunca. No. Con él. De ir de cervezas con él. Eso es no ir con él. Vamos a seguir. Vamos. Si es que hay mucho más ego, es que es mucho más tramposo. Es que os estáis dando cuenta en un momento cómo os he puesto ya 3 niveles que antes no erais conscientes de que estaban. Pues todavía hay más, ¿eh? ¿Seguimos? Vale. Siguiente nivel. Llega el cuñado, suelta la cervecita, tú no desbocas el caballo, no blasfemas, tú te vas con él y pagas, tú no vas a decirle nada a tu hermana ni te vas a decir nada a ti mismo. ¿Por qué? Lo has aceptado. Al cuñado. ¿Perdón? Lo has aceptado como es. No estamos en ese No, nivel No todavía. estamos en ese nivel, no. Estamos en uno anterior, lo ha hecho muy bien Jesús. No estamos en ese nivel, estamos en uno anterior. Sí, estás esperando que te lo agradezcan. Estás esperando hacerlo bien. Otro, cuarto nivel de ego. Estás esperando hacerlo bien. Yo tengo una conciencia espiritual. Yo sé hacerlo bien. Estás esperando hacerlo bien. Cuarto, ese ego es muy tramposo. Joder, sí. Ese ego es muy tramposo. Ese ego te hace creer Eres bueno. que tú estás por encima de los demás. Cuidado, es que yo aguanto a mi cuñado, que me chulee, que me vacile, no le digo nada, Y le pago y le pago la cerveza, y no le digo nada a mi hermana, porque es que yo soy estupendamente consciente. Yo tengo una conciencia espiritual del copón. Cuarto nivel de ego. Pero es que hay más, ¿eh? ¿A que sí que hay más? Venga. El mismo ejemplo, ¿no? Hombre, pues Seguimos el mismo ejemplo, ¿no? igual te está generando una rabia interior que al Por final, ejemplo, no que sé, se te queda ahí. Que no lo olvidas. Las emociones. claro. Las emociones. Aunque no te digas a ti mismo lo bueno que eres,
te está anclando una sensación de malestar. De que te sientes como un De gilipollas. rabia, de Te está impotencia, anclando de lo que sea. una emociones sensación de atrapadas. malestar. O sea, el primero el caballo desbocado, el segundo observo el caballo, el tercero lo hago bien, el cuarto qué bueno soy y tengo un nivel de conciencia, y el quinto es, joder, pero es que tengo allí un malestar y empiezo a ver ya ese malestar. Ese ego también es muy tramposo, porque ese ego ni siquiera se manifiesta con un pensamiento. Ni siquiera se manifiesta con un pensamiento. Hemos visto 4 niveles de pensamiento y un nivel emocional. Y entonces, ¿dónde está la ausencia del puñetero ego? ¿Cuándo le hemos ganado la batalla? Todavía no. Como dice Eva, cuando lo aceptas todo. Eso es. Cuando en todo ese proceso no hay ni un solo instante más allá de tu acción intuitiva. Ni un solo instante de pensamiento, de reacción y de emoción más allá de tu respuesta intuitiva. Tu respuesta intuitiva es, viene tu cuñado, vamos a tomar cervecita. Tú no ejecutas ningún proceso de juicio. Te vas con él, tomas la cervecita, pagas y punto. Ahí ya no hay ego. Porque es un proceso de reacción intuitiva sin ningún estado de reflexión o de juicio sobre lo que está sucediendo. No hay un proceso de observación sobre si eso está bien o está mal hecho por parte de tu cuñado. ¿Veis dónde está la ausencia real del ego? Y veis la cantidad de niveles de ego que nos engañan y nos traicionan. Y cómo el puñetero se esconde para que no le veas. Pero ¿cómo dejas la mente ahí para no juzgarlo, no compararlo? Hemos estado hablando de eso la primera media hora. Ya, sí. En observación, en presencia, en silencio mental, en acción intuitiva ante la presencia de la conciencia en la vida diaria, abriendo cada vez más espacio a esa manifestación intuitiva, a esa acción consciente sin juicio, simplemente acción, reacción ante lo que sucede, sin juicio, sin pensamiento añadido a que el cuñado viene y me dice, ha venido, me ha dicho, yo he hecho lo que hay que hacer y ya está. Y no hay ahí un juicio que le empodere al ego, le da poder al ego para a través de ese juicio manifestar el pensamiento, la reacción, la emoción, todos esos niveles que acabamos de analizar antes. ¿Lo estáis viendo en vosotros mismos? ¿Vais más allá de lo que yo digo? ¿Lo veis en vosotros? ¿Lo comprendéis? Porque todo esto son mis palabras no valen de nada. Yo lo que intento es poner en palabras lo que estáis experimentando cada uno de vosotros cuando vivís cada día. ¿Esto no lo veis vosotros? Sí, y llega ese momento que dices, ¿cómo lo pasas? Claro, y es muy difícil para eso, ¿eh? Yo que salgo a veces así con amigos y tal, y ponemos bote cuando hay que pagar y siempre falta dinero. Hay un jeta, pone menos. Yo no sé por qué, pone siempre menos. Pues déjale llamarle jeta, es así. Y bueno, pues es que a mí Es que me no da sabemos rabia quién porque al es. final... Yo creo que es mucho... Y claro, Aquí tienes dos procesos. y claro, Un ahí proceso... tengo el ego No. Aquí Vamos a ver. hay dos procesos. Hay un proceso ejecutivo Encima y que lo un hacemos proceso... súper justo, porque se divide exactamente lo que ha consumido cada uno. No al 50% ni al 30%. No. Si tú te tomas una Coca-Cola y la Coca-Cola vale 1,50, 1,50. Y si te tomas un agua y vale 1, pues 1. O sea, Claro. se hace... Aquí hay dos procesos. Un proceso ejecutivo y un proceso psicoemocional, ¿vale? Ni siquiera voy a entrar en un nivel espiritual porque esto es absurdo para el nivel espiritual. Quiero decir, absurdo, hay cosas de la vida que no pueden involucrarse en nuestro crecimiento espiritual, pero sí en nuestro estado psicoemocional, ¿vale? El ejecutivo es muy sencillo. A partir de ahora, quien no tenga Bizum paga su cuenta por separado. Se acabó la discusión, porque en Bizum, cuando se hace la transferencia, cada uno refleja lo que ha transferido. Entonces aquí tú coges la lista, 1,17, 1,17, 1,17, 1,17, 1,5. Chicos, te faltan 12 céntimos. A la segunda que lo hagas ya no participas. Ya, sí. Sí. Eso también puede pasar. Esa es la parte ejecutiva. La parte ejecutiva es o tú te atienes a una norma o estás fuera de la norma. Por lo tanto, te pagan lo que tú quieras. Pero si tú quieres estar en la norma es que tienes que tener un Bizum. Entonces, cuando se termina, ¿quién paga la ronda ahora? Va por turno, Pepi, perfecto. ¿Cuánto ha salido? 17,44 dividido, 1,21 cada uno. Venga, a pasarle.
Y Pepi ve que faltan 2, pues estos 2 faltan. Para la siguiente ya lo sabes. Ahí es el procedimiento ejecutivo. ¿A qué es fácil de administrar? Bien. Quien quiere se atiene a la norma, quien no, fuera de la norma. De la otra forma también es fácil. Vale, bien. Y luego está la parte psicoemocional. La parte psicoemocional es Claro. cómo me tengo yo que sentir cuando hay gente sinvergüenza que no cumple las normas. Es que tú no te tienes que sentir ni bien ni mal. Ya. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Hacer la parte ejecutiva. O sea, así se hace. No, Se hace. no, Y dice, ya. Y todos ponen, ya está. no, Y falta. no, Y todos dicen que han puesto. No. Y todos que han puesto bien. no, Entonces, ¿qué? no, lo diré 14 veces. No estás haciendo la parte Claro. ejecutiva. Hombre, porque no todos No, van a No, porque no lo puedes hacer de un modo que se controle la contabilidad, por lo tanto no lo estás haciendo. Pero qué triste que entre amigos. Claro, te es que, así. pero te da igual. ¿Cuál es la parte ejecutiva? El problema es un problema cuando no se le pone una solución. Si se le pone una solución, no es un problema. ¿Por qué no existe el sentido de la preocupación? Porque si te ocupas, no te tienes que preocupar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ocuparse en la ejecución del problema. La ejecución del problema es que la gente no cumple, ¿vale? Sistema controlado contablemente, Bizum. Y quien no participe de Bizum, que se pague su cuenta. Esa es buena, ¿eh? Claro. No es buena. Quien no participe de Se Bizum. pase cada uno por el mostrador, ¿no? Claro, Claro. se pasa cada uno por el mostrador Sí. en cada ronda y a correr. Bueno, entonces el Jeta se la deja al del bar y el del bar no se entera. Uy, que no. ¿Sí? El del bar ya controla, o los de los bares controlan. Cada uno en su trabajo controla. Pero os dais cuenta de que el superar el problema psicoemocional tiene que ver con dar una respuesta ejecutiva. Y cuando la respuesta ejecutiva Pero es no lo mismo que es el cuñado, que no paga. Pero Si no, eso porque es cuando la lo mismo. respuesta ejecutiva no es funcional, a ti te genera frustración y te genera un problema psicoemocional. Se O lo no. aceptaría. No, si No, tienes, lo tienes bien trabajado, no. Bueno, Claro, se me falta dinero, bueno, es que es igual. Oye, ¿qué pone? Venga, toma. Bueno, Y ya ya está. Hombre, obviamente hay un problema psicoemocional porque lo trae y lo cuenta. Si no le causara ningún Sí. problema, no lo contaría. Claro, eso Entonces, sí. ella tiene un problema No, psicoemocional con ello. no. A ti te genera Me frustración. da rabia. Eso es, Eso te es. genera Hay frustración. emoción ahí. Entonces, te repito, Entonces, la digo, parte psicoemocional se soluciona con la parte ejecutiva. O sea, ¿por qué las emociones no se superan? Porque no actuamos sobre ellas. Tú tienes que metabolizar una emoción cuando tú has procesado esa emoción. Entonces, aquí hay una frustración porque no haces lo que hay que hacer. Hazlo. Si después de hecho lo que hay que hacer sigue el mismo problema, entonces tú estás liberado. Tú dices, yo no me tengo que frustrar. Aquí está el Bizum, aquí entonces se controla lo que paga cada uno. Si cuando le llega la cuenta a Pepi Luisi y Pepi Luisi ve que falta dinero, no lo reclama, es su problema. A mí cuando Pepe Luis no me haya pagado lo que me corresponde a mí, ya verás tú cómo se lo voy a pedir. Entonces no tienes problema. Claro, si cada vez que rota el Bizum, en cada uno de los que va pagando, cuando te toque a ti, tú compruebas que hay uno que no paga y vas y se lo pides, a ti ya no te va a quedar frustración. Tú siempre vas a saber quién ha sido. Lo solucionas con la ejecutiva. Actúa sobre aquello que te genera frustración. Porque se te va a quedar ahí. No, pero eso es a nivel de la vida, de muchas cosas de la vida. Pero, ¿qué nos pasa con la vida? ¿Por qué, A nivel ¿Por de qué la- te- por qué eso es un tenemos- pequeño ejemplo. ¿por qué tenemos emociones constantes de frustración ante la vida? Porque no enfrentamos la situación. Porque nos generamos expectativas ante cualquier cosa Efectivamente, también. Y Estamos no hay que esperando- generar ninguna expectativa ante nada. Estamos esperando algo que no va a llegar. Estamos convirtiendo... No, porque ves a Que grandes puede llegar o comparativos. no. O no, o sea, Bueno, pero a ver, si llega, entonces no te genera frustración. Te genera frustración cuando no llega. ¿Y por qué no llega? Porque tú te has generado una expectativa que no te tenías que generar. Y al final, esto nos lo repite el Gita 54 millones de veces. Cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. Claro. Entonces, ¿por qué aparece la frustración psicoemocional en Rosa? ¿Por qué Rosa no lo está superando? Por dos razones. Una, porque no se está desentendiendo el resultado. Y dos, porque no está tomando una acción ejecutiva que le libere de la frustración. Por lo tanto, por uno de los dos lados tiene que salir. O te desentiendes del resultado, tú dices, mira, yo pongo mi dinero y si falta, yo no quiero saber nada. Yo he puesto lo mío. Y la otra es, voy a tomar una acción ejecutiva para que el Jeta salga a la luz. Y voy a decir, chicos, por ronda rotativa, por Bizum todo el mundo. El que no esté en Bizum, que se pague su cuenta aparte. Y ya está. Y ya está. Pero, ¿cuál es la definición del problema?
Es que puedo poner un ejemplo para ver si me puedes ayudar. Bueno, vale, tú me pones el ejemplo, pero vamos a ver lo que es la definición del problema. ¿Qué es la definición de un problema? Es la incapacidad que tiene un ser humano de aceptar la realidad. Un ser humano tiene un problema cuando no acepta lo que es. Si no, no tiene problemas. O sea, la realidad que tú estás manifestando es la que es y tú tienes un problema porque no lo aceptas, que hay un sinvergüenza. Entonces, o pones los medios para atrapar al sinvergüenza o te desentiendes de ello, porque si no, siempre vas a Qué tener pobre, un problema. ¿Veis lo que Qué es bonita. la incapacidad Qué de pobre ha aceptar dicho. la Qué realidad? pobre. ¿No es eso el Joder, problema? hay un sinvergüenza, dice, qué ¿Estamos de pobre. acuerdo? Ey, ¿estamos de acuerdo que eso es un problema? La incapacidad de aceptar lo que es. ¿Vale? Y ahora, perdóname, Sí. adelante. No, bueno, yo estaba pensando... Pasadle por favor el micro. A ver, mi situación es otra historia diferente, pero es, por ejemplo, estás con una amiga hablando y siempre te crea como ansiedad. Yo no sé por qué me crea ese run en la cabeza, pero voy y estoy. ¿Y por qué dice esto? Pues qué tontería, pues no sé qué. Bueno, la historia es que ella es coaching, de no sé qué, y empieza a hablar y yo como que no la veo, no me creo, y digo, yo, ¿por qué tengo que estar jugando y voy a casa con el run? Es que no me estoy explicando. Bueno, mira, primero vamos a ir a lo más esencial de la comunicación. No sé si sabes que la comunicación, solamente el 7% de la información que tú recibes de una comunicación son las palabras que te dicen. El 93% es el mensaje en cómo se traslada. El 55% tiene que ver... Pero a mí, ¿qué más me da? Pues Pero si me lo cuenta, ¿qué más me da ella luego? Pues está bien, ¿por qué tengo que estar...? Déjame, por favor, que te lo explique. Por favor, déjame que te lo explique. El 55% de la información tiene que ver con cómo te lo dicen, ¿vale? Y el otro 45% tiene que ver con una información no verbal. O sea, una parte es cómo manifiestan los gestos, las posturas, la manera en que mueves la cara, en que te colocas físicamente, cómo te pones los brazos, etc. Ahí hay un 45% del mensaje. El otro 55% es solo el 7% de las palabras y el resto del otro 55% es el tono, el volumen, la cadencia, la rapidez, etc. Bueno, todo eso es el mensaje. Cuando una persona te está diciendo algo, tú tienes que recibir una coherencia entre lo que te está diciendo con sus palabras y lo que te está manifestando con su comunicación. ¿Qué pasa? O lo que hace también ella en su vida. Exacto, tiene que haber una coherencia. Si no hay una coherencia, te genera un malestar brutal en tu interior. Tú no sabes por qué, estás escuchando a una persona y te está poniendo enferma. Eso nos pasa muchísimo con los políticos. Pero vemos por la tele y nos ponen enfermos. Porque no hacen más que contar mentiras, tratarnos como imbéciles, hablarnos de sandeces y con la demagogia absurda, que si el código de la manada, que si no sé qué, palabras que se inventan, términos que no existen, el tú, te, el la, el ello, ella, gilipolleces de tal nivel que al final te pones enfermo de escuchar sandeces. Y eso tiene que ver con que el mensaje que te intentan transmitir, ay, que somos feministas, integrativas y no sé qué, no concuerda con las palabras que te dicen porque son engaños y mentiras. O sea, lo que pretenden venderte no es lo que te están vendiendo. Entonces hay una discordancia entre el mensaje y el significado y la forma en que se expresa. Cuando tú sientes eso, te genera un malestar enorme. Pero yo la estoy juzgando, quiero decir que ya es mi ego. No la estás juzgando, cuidado. De que Cuidado. ya la conoce, entonces como viene... Cuidado, Claro. pero espera, no vayamos tan rápido a juzgarla nosotros a ella. O sea, este fenómeno se produce en el ser humano. El fenómeno del malestar, cuando alguien te habla, se produce cuando hay una discordancia entre el mensaje y la forma en que se manifiesta, o la forma en que se traslada, o incluso entre el mensaje y la forma, dijo Mahatma Gandhi, que una persona tiene que pensar, decir, hacer de la misma manera las mismas cosas para que tú sientas que es una persona coherente. Si piensa una cosa, dice otra y actúa de otra, entonces ¿cómo te vas a creer lo que te está diciendo? Entonces, puede venir el problema en el proceso comunicativo per se o en lo que tú sabes de esa persona, que piensa de una manera, te habla de otra y actúa de otra. Entonces dices, qué incoherencia. Al final, si esa persona te está provocando
una sensación de frustración por la incoherencia de lo que te cuenta, a ti te hace sentir mal y tú dices, puñeta. Pero no me debería importar, porque es su vida, quiero decir. Ya, pero te estoy hablando de cómo funciona tu inconsciente, no tu consciente. No estamos hablando de tu consciente. Estamos hablando de cómo tú reaccionas ante eso. Y tú te sientes mal y dices, pero yo no puñeta me siento mal con las sandeces de esta tipa. Porque tu inconsciente está levantando un nivel de frustración terrible porque el mensaje es tan incoherente que te pone enferma. ¿Vale? ¿Cuál es la manera de solucionar esto? No hablar con esa tipa. Esa es la mejor manera. Cuanto más distancia, mejor. ¿Qué necesidad tienes tú de aguantar estupideces de una necia? Ninguna. Menos que tiene... Vale. Ahora, porque es muy maja y muy buena gente. ahora, si tú me dices, bueno, es que su mensaje, su comunicación, su tal, pero luego es muy buena persona, trata muy bien a mi novio, se comporta de maravilla con mi hija, la tengo que ver por mi trabajo todos los días, bueno, pues ya está. O sea, primer nivel, yo no tengo por qué soportar una comunicación frustrante cuando no la necesito. Segundo nivel, no me queda más remedio que soportarla, o el premio que recibo a cambio es tan bueno que me la como. Entonces es cuando tú tienes que trabajar con tu manera de interpretar el problema. Bien, ya hemos hablado del problema. Incoherencia entre el sistema comunicativo y el mensaje, o incoherencia entre la forma de vivir, actuar y proceder y el mensaje. ¿Vale? Esas dos incoherencias, frustración. Ahora vienes tú y dices, bueno, no tengo necesidad de verlo, lo aparto. Ahora, no puedo apartarlo, está aquí. Pues ahora tienes que trabajar contigo, porque el problema no está en ella, está en ti. Si tú tienes que estar con ese problema en tu vida, eres tú la que decide si eso es un problema o no. ¿Qué era un problema? Tu incapacidad de aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que su proceso comunicativo te genera un nivel de frustración brutal. ¿Cómo lo solucionamos? Aceptando esa realidad y dejándolo estar. Esta persona es incoherente, me genera frustración porque no es coherente, lo que me cuenta y lo que vive y lo que hace no me cuadra, las cosas que me dice no se corresponden con cómo me las dice, pero borro todo lo demás. Gano porque es una buena persona, gano porque trata bien a mi familia, gano porque tengo que verla todos los días y no me queda otro remedio en el trabajo, gano porque, ¿qué hago? Reencuadro mi realidad. La reencuadro de una manera en la que no juzgue. Yo no voy a juzgar esto, voy a dar por sobreentendido que yo no puedo evitar el malestar que me origina porque mi inconsciente reacciona ante su incoherencia, y con esta situación inconsciente voy a trabajar. Voy a reencuadrar ese proceso emocional para poder digerirlo. Voy a intentar entender cómo es ella. Herramientas. Siempre hablamos, sí, qué bonito, ¿cómo hay que hacer? Ya, pero ¿y cómo lo hago? Pues mira, hay muchas herramientas de reencuadre muy sencillas, como imaginártela como una persona desvalida, como una persona enferma. Desvalida. Que no. No puedes imaginarte, al final haces una desvalida. No, el pensamiento crea. No, yo eso nunca lo haría. Bueno, yo no creo que tú tengas la capacidad de crear a una persona desvalida, porque bueno, si tú estás pensando, yo soy un desgraciado, yo soy un desgraciado, No, No, ya lo sé. Estás pensando que esa persona no puede. Es una desvalida. No le vas a hacer desvalida por mucho que lo pienses. Yo no lo haría. Bueno, tú no lo harías. Venga, a ti no te sirve esa herramienta. Imaginarla como una persona que tiene una enfermedad, que tiene una dificultad, que no puede hacerlo de otra manera. Tú no puedes cambiar a esa persona. Entonces tienes que aceptar que es una realidad que tú no puedes cambiar, y para que tu emocionalidad la observe con misericordia o con compasión, pues verla como un bebé, como un anciano, como un desvalido, como un enfermo, pues te permite movilizar un amor y una misericordia hacia un estado emocional que te frustra. Eso es una herramienta, ¿vale? Aunque a ella no le sirva, a lo mejor a ti te sirve el bebé o el anciano. Pues imaginarlo así. Ese proceso de reencuadre mental te permite movilizar emoción de sentimiento, de compasión, de amor hacia algo que te está frustrando mucho, ¿vale? Basta con saber que esa persona no lo sabe hacer mejor, ya está. Eso es. Basta con saber que las personas somos diferentes y ella no sabe hacerlo mejor.
¿vale? Pero para que No suponer que hay una intencionalidad. sí, pero aquí se trata, simplemente- ella tiene una emoción de frustración y una emoción no se puede eliminar, solo se puede sustituir. Entonces, para poder cambiar la emoción desde frustración hacia misericordia o compasión, tiene que movilizar un proceso mental. Por eso estoy diciéndole que una herramienta sería imaginarla como un niño, como un anciano, como un enfermo, como un desvalido, como alguien que no merece frustración, sino misericordia y compasión. Eso hace que muevas un sentimiento hacia el otro. Y entonces te arrastra y te quita ese sentimiento de frustración cada vez que abre la bocaza. Entonces tú le imaginas, ay, pobrecita, si es que no lo hace mejor, si es que como una bebita, si es que no tiene más lucidez. Cualquiera de esos procesos mentales te va a reencuadrar la emoción. ¿Me estoy explicando? Vale. Entonces, efectivamente, a ti no te funciona lo de desvalida. Perfecto. Si ya sabéis que yo no tengo verdades absolutas, yo os voy a dar procesos o herramientas que puedan serviros, pero cada uno tendrá que aplicar la que le corresponde, la que le encaja y la que le funciona. Prueba con eso. Pero sobre todo, lo más importante, yo creo, de todo el proceso es que no te identifiques con lo que está pasando con ella. Que ella exprese, diga, y tú mantengas una distancia emocional con eso. ¿Me estoy explicando con esto? Que ya sé que en todo caso, esa emoción es un asunto de ella, que dice que la que se sí, pero... es ella. O sea, tú. Claro. Porque lo sientes tú, luego es Tú problema te la tuyo. tienes que trabajar. No hay que Sí, culpar sí, al sí. otro. Por eso No, si no lo culpo para nada. No. Por eso, cuando vas a Por eso le estoy dando la herramienta de reencuadrar con un pensamiento de que esa persona no puede hacerlo mejor porque como si fuera un niño, como si fuera un anciano, como si tuviera una incapacidad de hacerlo. Sí, eso. Es mi hermano, espero que no pase nada grave. Entonces, yo no creo que haya una verdad, porque unas personas pueden aceptar la realidad, ya no hay problema. Otras personas pueden no aceptarla y gestionar las emociones, como te acabo de explicar antes con la herramienta de cambio, de reencuadre de pensamiento emocional. Otras personas pueden alejarse del problema y dejarlo que siga su curso y no estar tanto tiempo con esa persona. Cada persona va a elegir una solución. Lo que está claro es que tú siempre vas a tener un problema, como le decía ya antes, mientras no hagas una acción ejecutiva que solucione el problema. El problema es tu incapacidad de aceptar la realidad. O cambias la realidad para tener una nueva que puedas aceptar, o aceptas la que tienes y te la comes tal como es. Entonces, si no te la puedes comer tal como es porque te estás generando una frustración, actúa para cambiarla y genera una nueva que puedas aceptar. ¿Cómo? Apartándote de ella, aceptándola como es, reencuadrando tus emociones cuando estás con ella. Utiliza la herramienta de todas las que hemos hablado, la que mejor te valga. Pero evidentemente, el no hacer nada no cambia nada. Como decía Einstein, es de necios esperar solucionar un problema cuando siempre repites el experimento en los mismos términos. No se va a solucionar nunca. Es de locos. Si siempre lo repites igual, no va a cambiar la solución. Si quieres una solución diferente, cambia algo en el problema. Si hay cariño, por ejemplo, le puedes decir, ay, cambia de conversación, que me estoy poniendo, me intranquiliza hablar de esto, por ejemplo, ¿no? Y hablar de otra cosa. No creo que tenga que ver con el tema, ¿no? Lo que tú dices es cómo lo dice o cómo... Igual es también lo que dice él, como la conozco de hace tantos años, mi marido me dijo, igual Eva es que también tienes algo de envidia de ella porque se ha transformado también y no puedes aceptar a ella ahora como está dando vueltas a todo eso y digo, no, es que las incoherencias, yo cuando veo incoherencias, lo que decías, cuando me dicen una cosa, ay, no sé qué, no sé cuánto, y estás haciendo otra, y mi cabeza es como... ¿Cuántos y me voy a días? casa y estoy... Pero ¿por qué me quiere gilipollas? A ver, fijaros, ella está intentando indagar en cómo manifiesta su ego en ella la reacción. Sí, yo me intento estudiar pero a mí todavía, para poder trabajar pero con es que todavía, mi problema. Es que todavía, recuerda todos los niveles de ego que hemos visto, tú todavía no has llegado ahí. Tú todavía no ves ese nivel de ego, todavía no eres capaz de llegar a verlo, como yo te los acabo de explicar todos estos que yo puedo ver, y seguro que habrá más que yo no veo, que seguro que mi maestro ve mucho más niveles de ego que yo. Pero
Yo ya veo todos esos, a lo mejor tú todavía no los ves. No te compliques ahora mismo. Ahora mismo tienes un problema y tienes que solucionarlo, busca una solución. Que ya irá incrementando tu nivel de conciencia, tu nivel de presencia, No, sí que había pensado, bueno, pues hasta que tú reconozcas tus propios egos. Como una niña. la voy a aceptar así porque es muy buena, me quiere con locura yo a ella, pero Ahí está. Si eso Lo te tengo sirve, si eso ver te como sirve, un año. claro, si eso te sirve, el obligarte a detectar en qué punto está tu ego haciéndote la trampa no te va a solucionar nada. Te va a solucionar esa solución, que esa sí te sirve. Esa sí te sirve. El llegar a ver dónde está tu ego en todos los niveles es un proceso que ya irás completando y que cada uno requiere su tiempo. Y claro, yo los he contado ahora y os habéis puesto a pensar, oh, pues es verdad, pues mira tú si hay niveles de ego que yo no veo, pero tú ya los vas a ver, como los he ido viendo yo, tú ya los vas a encontrar y te vas a hacer consciente de ellos. Ahora no pretendas saltar del 1 al 5 porque no lo ves. Entonces soluciona el problema. Si el verla como una niña y como tal, ay, como le tengo tanto cariño, es que la quiero, pobrecita, que es mi niña, pues si eso te lo arregla, tira por ahí. sí, estoy pensando además, pues la última vez lo estuve ahí practicando. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Claro. Hacemos lo que podemos. Y No recordad sabe, siempre, no sabe. yo no tengo recetas. Si yo tuviera recetas, esto sería un pastel de chocolate. No es un pastel de chocolate. No podemos meter la receta y sacar un bizcocho. Y no hay recetas, cada uno somos Claro, un mundo, claro, además, no entre hay otras receta. cosas. Lo que le sirve Cada a uno un uno mundo. no le sirve a otro. Por eso no es un pastel de chocolate. Porque si hubiera recetas, sería un pastel de chocolate. Entonces, como no hay recetas, yo lo que puedo ayudaros es a poner más atención en más cosas que a lo mejor ahora no estáis valorando y que las uséis como a cada uno le suene. Recordad siempre, todos pretendemos llegar a la autorrealización, que es la cima de la montaña, pero cada uno sube al monte por donde le da la gana. Y unos hacen una ruta y otros hacen otra. Y lo que para uno sirve, ay, que mira qué atajo tan bueno, para otro que no tiene botas de punta de gato, pues por ahí no puede subir. Tiene que subir por otro lado que es más llanito. Cada uno sigue su camino. Yo intento simplemente que veáis, que prestéis atención a los hechos, que observéis la realidad como es y que veáis que tenéis muchos recursos para gestionar eso. Y lo que siempre digo, algún día llegaremos al Sisasta os lo leeré para que lo veáis, que la última encarnación, el último avatar divino, cuando vino a la Tierra, esto que repiten los maestros, no hay otra manera, no hay otra manera, canta Harinam, lo dijo el propio Dios, lo dijo en el Sisasta, solo dejó 8 versos. Él empoderó a todos los swamis para que escribieran centenares de libros acerca de la cultura védica. Pero en la última encarnación de Dios hace 500 años, él solo dejó 8 versos. Solo escribió 8 versos. Y los cantó y los acompañó de una explicación. Un día los veremos. Y lo único que dice es que en esta época de Kali Yuga, en la que hay tanto sufrimiento, tanto desentendimiento y que el ser humano está perdido, lo único que te puede hacer compartir el amor con Dios es cantar el santo nombre. Pues si lo dijo Dios, ¿qué voy a decir yo? Entonces, todas las herramientas que os voy a dar están siempre supeditadas a que cuanto más Harinam cantas, más paz interior tienes, más se acalla, más se silencia el discurso en tu mente, más espacios de conciencia se abren, más intuición percibes, más te conectas con la conciencia divina, más bienestar, más paz interior y más experiencia transpersonal, más experiencia de esto que es trascendental tienes en tu vida. Y esto lo dijo Dios, no lo dije yo. Algún día os leo el Sisastakam y ya lo veis. Y luego ya sabéis que lo que dicen los Vedas son las 4 regulaciones, que son muy sencillas. No deteriorar tu cuerpo, no intoxicarte, no practicar sexo ilícito, no jugar y no sacrificar vida. O sea, que es que lo que nos enseñan en la cultura hindú para sentirnos bien y relacionarnos con una buena vida es que es de cajón de pino. Entonces, vamos a intentar, cada uno a nuestra manera, como podemos, con nuestras limitaciones, ir despertando nuestra conciencia para ir conectando con esa capacidad de vivir una experiencia más transpersonal, más espiritual y tener más paz interior y más vida. Porque al final, si os fijáis, creas en Dios o no creas en Dios, creas en una conciencia transpersonal o no, si tienes paz, vives feliz. Si estás tranquilo y estás conectado con una conciencia intuitiva, no hay juicio, no hay sufrimiento, tu mente está en calma, tú
tienes tranquilidad. O sea, que por un lado, si crees en lo trascendente, si crees en la fuente universal, en el origen divino, bendito sea Dios, y si no crees, chico, te vas a ganar una vida mejor. Así que cada uno con sus herramientas, caminando a su ritmo y con su pasito y cogiendo lo que necesita de todo lo que puede llegar hasta ellos, hasta cada uno de nosotros. Así es. Pues ya nos hemos pasado seguro de hora. Sí. Uy, un poquito.